Pueden sentarse, amados. Mire, yo pudiera pasar toda la mañana parada aquí cantando. Esto es tremendo. Y yo les voy a dar un consejo. Diga, aconséjeme, pastora. Lea la Biblia en este sentido. Cada vez que en la palabra del Señor aparece una manifestación, lo que llaman los estudiantes de la Biblia teofanía. Cada vez que aparece una manifestación de la gloria de Dios, ¿sabe lo que está allí? ¿Sabe lo que se manifiesta allí? Adoración. O sea que, ¿cuántos de aquí nos queremos ir para el cielo? Acostúmbrese aquí en la tierra, ¿oyó? Porque según lo que nos enseña Apocalipsis, lo que nos enseña Ezequiel, lo que nos enseña Isaías, en el cielo hay adoración. Entonces tenemos que aprender como que, haga así, a respirar ese ambiente de gloria, de presencia del Señor. Quiero que vamos a 2 de Samuel capítulo 8, hermanos, porque hay una palabra que como a mí me ministró y Dios me habló, y de verdad, porque le estaba pidiendo al Señor, porque amado, su pastor es muy profética en el sentido que yo todo lo relaciono con el mundo espiritual. Todo. Para mí todo tiene repercusión y todo tiene que ver con el mundo espiritual. Entonces yo veo una persona, yo veo situaciones, cosas que se repiten, X. Yo digo, aquí hay algo que está operando. Entonces nosotros terminamos, hoy es 30, ¿verdad? Mañana es 31 de marzo, wow, ya vamos a entrar al mes número 4. Pero hay una palabra que el Señor me dijo, que el Señor me habló y me ministró para el mes de abril. Ahora, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí en esta mañana en algún momento hemos recibido una promesa de parte de Dios? Yo creo que todos, a menos que haya una persona que nunca hubiera estado en una iglesia o que nadie quizás hubiera orado por ello. Pero hermanos, según la palabra que hoy nosotros vamos a estudiar hoy, la certeza y la convicción de que Dios cumple cada una de las promesas que Él nos ha hecho. Miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 8. Vamos a leer un solo texto o vamos a leer dos. Dice, después de esto, usted lee el capítulo 7 de Samuel y eso es una belleza. Es un pacto que hizo Dios con David. Porque la Biblia nos enseña que David, agradecido por Dios, hermano, es ¿cómo se llama? Eso que decía Elier, es verdad. Nadie que gane está bravo. A menos que usted, no sé, eso yo lo he experimentado en carne propia. Bueno, voy a rebajar, voy a hacer una dieta, no sé qué más. Y entonces usted pasa toda 15, 20 días pasando hambre y cuando se pesa mi alma, el peso, eso sí es verdad que pone a uno bravo. Pero hermano, nadie que gane, a nadie que le estén dando una recompensa o un premio, ahí va a andar con una cara de circunstancia.
Cuando yo voy a la palabra y yo veo a un David agradecido por todo lo que Dios hace, en el capítulo 7 nos habla de cómo David quiso y puso en su corazón el deseo de construirle una casa a Dios. Pero dice la palabra que el Señor no le permitió construir la casa, pero le hizo innumerables promesas. De hecho, Dios se comprometió con David en darle los recursos, en darle la victoria sobre sus enemigos. Entonces, segunda de Samuel capítulo 8, en el verso 1, dice así: después de esto, dile al que está a tu lado, después de esto. ¿Después de qué? Después de todo lo que Dios había hablado con David. Esa palabra después de esto nos habla de una conclusión. Esa palabra después de esto nos habla de algo que se está llevando a cabo. Y entonces dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. ¿Qué vemos nosotros en este lugar? Que todo lo que Dios le prometió a David se lo cumplió. ¿Qué hizo Dios? Estableció la casa de David. La palabra nos enseña cómo David había pasado por tantas dificultades antes de que él pudiera convertirse en rey. Pero ¿qué hizo Dios? Dios, habiendo cumplido esa promesa, hermano, ahora vino y engrandeció el nombre de David. ¿De qué forma lo engrandeció? Cuando pudo derrotar los enemigos de David en Israel. Ahora, yo leo en otra versión de la palabra, en esta del 60, dice después de esto. Pero hay otras versiones, y hay una versión en específico que dice, con el paso del tiempo, que me gusta más. Porque esta palabra, con el paso del tiempo, eso me habla de cuántas veces nosotros nos cansamos de esperar que el Señor cumpla sus promesas. Y entonces como yo veo que Dios no cumple las promesas, como yo veo que lo que Dios me prometió no le veo cumplimiento, entonces ¿qué trato de hacer yo? Entonces yo trato de tomar las riendas. Yo trato entonces como que de darle una ayudadita al Señor. El problema, amado, es que cada vez que Dios te hace una promesa y Dios compromete su palabra para hacerlo, si yo quiero adelantarme por desesperación, por angustia, por lo que sea, hermanos, esa ayudadita a Dios lo que va a hacer es que lo va a terminar en desastre. ¿Cómo así? La Biblia me habla de cómo el Señor trató con Abraham. Dice el Génesis capítulo 12 que Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela. Dios le promete a Abraham un hijo. En la vejez, y no solamente vas a tener el hijo, sino que tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Dios le promete que su descendencia iba a conquistar las puertas del enemigo. Era una realidad. Venía un hijo para Abraham. Pero ¿qué pasó? Lo que dice la otra versión, con el paso del tiempo. Empezaron a pasar los días. Empezaron a pasar la semana, nos pasa todo, Dios nos hace una promesa y ya yo creo que lo próximo que va a pasar es el cumplimiento de la promesa. Dice la Biblia que empezó a pasar el tiempo y no se cumplía lo que Dios le había dicho. Entonces Sara le dice a Abraham, bueno, pero si en verdad vos vas a tener un hijo, bueno, vamos a ayudar a Dios. Ahí está la muchacha, está la sierva que tengo yo, acuéstate con ella para que tengas entonces el hijo que Dios te prometió. Conocemos la historia, conocemos lo que está pasando a nivel mundial, la consecuencia funesta que trajo a la humanidad el hecho de que Abraham se adelantó a lo que Dios quiso. Y hoy vemos, hermanos queridos, lo que pasó con esa nación que salió de un Abraham que no pudo esperar el paso del tiempo. Vemos la palabra en la vida de Rebeca. ¿Qué pasó con Rebeca? Ella tuvo 2 hijos.
Pero estando embarazada, como no habían ecograma, ella se sentía morir. Claro, cuando va al ecograma celestial, Dios le dice que estás embarazada y tienes 2. Pero el Señor le dice a Rebeca que el mayor le iba a servir al menor. Ya Dios lo había dicho. Pero ¿cómo termina la historia de Rebeca? Queriendo ayudar a Dios, porque Dios le había dicho que el hijo menor era el que se iba a enseñorear. Y la Biblia dice que terminó Rebeca disfrazando al hijo para que engañara al marido que estaba viejo y ciego. ¿Cómo terminó la historia? En un desastre. Porque el mayor, cuando se dio cuenta que ya el padre no lo podía bendecir, porque la historia es más larga, pero necesito tiempo. Dice la Biblia que el mayor soltó una sentencia y no voy a descansar hasta no darle muerte a mi hermano. Con la realidad terrible que a Rebeca no le quedó de otra forma que desprenderse del amor de su vida, de su hijo preferido, enviarlo a su tierra. Y dice la Biblia que fue el último día que Rebeca vio a Jacob, porque cuando Jacob vuelve después de 20 años, ya su madre se había muerto. La Biblia nos habla de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Dios lo escoge como rey. Y él tiene una palabra de parte de Dios, de todo lo que Dios iba a hacer con él. Pero el hombre no se podía esperar, como muchas de nosotros, sufriendo de impaciencia, es que las cosas. Y un día le llega el profeta y le dice, mira Saúl, ve que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Y le dice, espérame hasta que yo llegue para que ofrezcas el sacrificio. Dice la Biblia que viendo Saúl que el profeta se demoró, bueno, a él se le ocurrió la brillante idea de que entonces él iba a ofrecer el sacrificio. ¿Qué pasó con Saúl? Dice la palabra que Dios lo desechó. Ahora, quiero que te pongas una mano en el corazón. Porque, amado, el mejor consejo que yo te puedo dar en esta mañana es este. Nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Ahora, el aferrarte a las promesas de Dios, el permitir que Dios cumpla esas promesas con el paso del tiempo. ¿Sabe cómo se le llama eso? Un acto de fe. Eso es un acto de fe. Porque cuando leemos este texto de 2 de Samuel capítulo 8, ¿qué me habla a mí eso? Amado, eso es un recordatorio hermoso de qué? De que Dios es fiel. Y dile al vecino, si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Ahora dile al que está del otro lado, dile, si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Entonces, hermano, escúcheme. Dios había prometido establecer la casa de David. Quiero que me escuchen. Entonces dice que vemos a Dios, cómo Dios estaba obrando en la medida en la que David iba experimentando victoria tras victoria. Escúcheme esto. Porque nosotros somos muy buenos para demandarle a Dios. Nosotros somos muy buenos para exigirle a Dios. Pero ¿qué sucede entonces, hermanos, mientras las cosas se demoran? Escuche esto. La Biblia me habla de que David derrotó a los edomitas. David derrotó a los moabitas. David derrotó a los amonitas. David derrotó a los filisteos, derrotó a los amalecitas. Escúcheme, todas las naciones que habían perturbado a Israel, que habían sido problemáticas durante el reinado de Saúl, Dios le dio la victoria, hermano. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿qué cosas todavía tú no has podido vencer en tu vida? ¿Qué cosas todavía usted está bregando? Que usted se siente como que no ha adelantado nada, como que no ha avanzado nada, porque parece como que el tiempo transcurre sin ver la obra y la misericordia de Dios. Cuando yo veo a un rey David y cuando yo veo a un rey Saúl y nos ponemos a comparar la vida de estos dos hombres, a nosotros nos da tremendo. ¿Por qué? Porque había algo en ellos que era característico o era común.
A Saúl no lo conocía nadie. La Biblia dice incluso que se le perdieron las burras al papá, las asnas, y salió a buscarlas. Y él salió a buscar las asnas. Y dice la Biblia que cuando llegó no había forma de que las encontrara. Llegó a cierto lugar y le dijeron, allá hay un profeta. Vamos a preguntarle al profeta. Cuando el profeta llega, ya Dios le ha hablado al profeta y le ha dicho, ese muchacho que viene ahí, tengo trato con él, va a ser el próximo rey de Israel. En fin, la Biblia dice que Saúl llegó a buscar unas asnas y salió de ese lugar convertido en rey. La palabra nos habla de David. ¿Qué pasó con David? Un muchacho cuyo trabajo era apacentar las ovejas de su papá, allá bien adentro donde nadie lo veía. Y un día Dios le dice al profeta, toma tu cuerno de aceite, llénalo de aceite y vete a la casa de Isaí. La Biblia dice, hermanos queridos, cómo lo mandaron a buscar. Nadie sabía. Pero fíjense lo que pasa con Saúl y lo que pasa con David, que también pasa con nosotros. ¿Qué pasó en ellos, hermanos queridos? Dios los eligió por su gracia. Y por la gracia de Dios, no solo fueron escogidos, fueron elevados a un lugar de relevancia. Hermano, eso de querer fama, yo no te la recomiendo, ¿viste? Yo no sé cuántos TikTokers tenemos aquí. Yo te recomiendo algo, hermano. Si usted quiere fama, lea la Biblia, lo que pasó con el Señor Jesús. La Biblia dice que Cristo, por hacer la voluntad de Dios, dice que su fama crecía. ¿Sabe lo que es tremendo? Que usted se disponga delante del Señor a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Ahora mire, escoge Dios a Saúl, escoge Dios a David. A los dos los puso en una posición demasiado elevada. ¿Qué pasa con David y qué pasa con Saúl? La Biblia dice, hermano, esa lucecita me perturba un poquito. La Biblia dice que aunque ellos vieron las promesas de Dios cumplidas en su vida, pero la Biblia dice que al final de sus vidas ellos eligieron caminos diferentes. Ellos siendo levantados por Dios, ¿cómo terminó Saúl? En desastre. Porque la Biblia dice que Saúl terminó muerto él y terminó muerto el hijo. ¿Qué pasó con David? La Biblia nos enseña que David se convirtió en el rey más grande de Israel y de cuyo linaje nada más y nada menos que nació el Mesías. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Póngale la mano al paisano en el hombro y dile, esperaron. Dile, David esperó. Saúl se desesperó. ¿Usted entiende la diferencia? ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído en desespero? Hermano, usted no se imagina la cantidad de llamadas que a mí me ha tocado atender esta semana. Gente que he tenido que llamar y recibir llamadas con la angustia que tienen en el corazón por la situación que está pasando en los Estados Unidos. Y pregúnteme, pastor, ¿y qué les dice usted? Pregúnteme. Muy sencillo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué le digo yo a la gente? Bueno, si va a aplaudir, hágalo, amado. ¿Qué le digo yo a la gente? La voluntad de Dios va a prevalecer. Y a veces suena hasta chocante. Pero en estos días a 3 les he dicho, si tú estás seguro que el que te llevó fue Dios para allá, quédese quieto. Pero si te fuiste oyendo la voz de la necesidad, créeme que de cabeza vas a estar aquí otra vez. ¿Qué más le voy a decir? Yo estoy para engañar a nadie, ni para que la gente se sienta bien. No, hermano, entonces escúcheme. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Por qué Saúl terminó de esa manera? Porque, amados, la Biblia nos enseña que Saúl fue un hombre que nunca procuró agradar a Dios.
Saúl es el prototipo del creyente, que él está en la iglesia, que él puede leer la Biblia, pero al final siempre va a prevalecer su voluntad. ¿Qué terminó diciendo Saúl? Ya en el ocaso de su vida, él dijo: he pecado porque he transgredido el mandamiento del Señor. Y le dijo a Samuel: y desobedecí tus palabras porque temí al pueblo y obedecí su voz. ¿Y qué pasó con David? ¿Cuál fue la diferencia de David? Hermanos, usted lee el capítulo 7 y usted lee el capítulo 8 de segunda de Samuel, y entonces usted se va a dar cuenta cómo Dios comenzó a engrandecer el corazón de David. Porque, hermano, el corazón de David estaba en Dios. El corazón de David estaba en su reino. Por eso es que cuando nosotros venimos, y hermano, sabe que hay que orar. Por esos muchachos que están aquí adorando a Dios, en vez de criticarlo, ore por ellos. Porque sabe que es tremendo para el que está aquí dirigiendo, que está cantando con un rema, con una palabra, y está ministrando, y está la gente. Eso es una batalla, hermano. Eso es como que yo me pongo a predicar aquí, y entonces la gente que yo espero que están atendiendo la palabra, están pendientes del teléfono, están metiéndole conversación a otro. Eso es tremendo, porque ¿qué me está hablando a mí? La actitud de esa persona. ¿Qué me habla? Dios no es lo primero en su corazón. Porque para que yo me pueda convertir en un adorador, para que yo me pueda unir los domingos al coro de redimidos que estamos aquí y exaltar al Señor, eso no lo va a aprender usted aquí los domingos. Eso viene de su casa, del tiempo que usted le dedique en su casa a adorar a Dios, del tiempo que usted le dedique en su casa a estar en la presencia de Dios. Entonces, un ser que pasa la semana oyendo vallenato, oyendo desastre, ¿qué le va a ministrar? Señor, te exalto, al Altísimo, al todo. No. Eso para él, hermano, es como que estuvieran hablando en chino. Eso no entiende nada. ¿Está contento, hermano? Escuche algo. ¿Qué dice la palabra que puso David en su corazón? Construirle. Pero escuche la diferencia. Cuando Dios le dice a Saúl: Saúl, vas a derrotar a los amalecitas, pero no vas a dejar nada vivo. Vas a matar a los animales, vas a matar al rey. No puede quedar nadie. Dice la Biblia que Saúl perdonó lo más bonito de ahí. Las vacas gordas no las mató. Todo lo que era de valor no lo mató. Lo dejó para él. Cuando vemos la vida de David, vemos a un David, hermanos queridos, que en medio de las batallas, mire lo que David hizo. Dice: tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Escuchen. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Hermanos, hay gente que pretenden que Dios los bendiga, que Dios les multiplique con actitudes egoístas. Amado, escúchame algo. Dios no está comprometido en bendecir nuestras ambiciones egoístas. Porque, amados, la Biblia habla del que es generoso de corazón. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añadirá. David no más que procuraba, a él Dios no le permitió construirle casa, porque Dios se lo dijo: David, no me podéis construir casa porque habéis derramado demasiada sangre. Pero le dijo: pero el que viene después de ti
tu hijo, a ese yo le voy a permitir que me construya casa. ¿Sabe lo que hizo David? ¿Saben lo que se le fue la vida a David? De todos los botines, de todas las guerras que David ganó, todo lo que David agarraba, ¿sabe lo que hacía David? Lo almacenaba para cuando se fuera a construir la casa del Señor. Hermanos, a mí me dice la palabra en el Salmo 37, verso 4, que yo me debo deleitar en el Señor, porque si yo me deleito en el Señor, Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Y cabe preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros el corazón? Bueno, a Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice, cantando ahorita, cuando decía Jehová, tú conoces mi camino. Hermano, el Señor sabe lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que ni siquiera el más profundo de nuestros pensamientos está escondido delante de Dios. Yo te quiero dar en esta mañana un consejo. Diga, aconséjeme, pastora. Pídale al Señor que escudriñe su corazón. Hermano, en oración, cuando usted vaya delante de oración, en oración delante de Dios, dígale, Señor, saca todo lo cochambroso que está en este corazón. Señor, saca lo que a ti no te agrada. Permíteme, Señor, que yo pueda vivir delante de ti una vida que traiga gloria a tu nombre. Una vida, Señor. David se lo dijo, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice la meditación de mi corazón? Lo que yo pienso, cómo yo vivo, cómo yo me imagino la vida. ¿Y sabe lo que David le dijo? Señor, que lo que yo piense, que lo que yo diga sean agradables delante de ti. Pero hermano, esto no es para que usted se ponga triste. Dile al vecino, esto no es para que estés triste, mijitico. Dile, Dios nos ha dicho que este es año de crecimiento. Dile, Dios nos ha dicho que este es año de expansión, que este es año de multiplicación. Así que aquí no se vale llorar. Porque la palabra para ti en esta mañana es que después de todo esto, ¿sabe lo que viene para ti? ¿Sabe lo que viene para nosotros? Viene restitución. El asunto es que hay muchos de nosotros que creemos que porque algo no nos salió bien, ay, ya se terminó todo. Hermano, tu vida no se termina porque las cosas no han salido como tú esperabas que salieran. La vida no se termina. Ay, hermano, porque bueno, tuve una pequeña derrota. Ay, Señor, bueno, se me levantó un problema en la casa. No. La Biblia dice y te asegura, como lo dice el verso 1, que hay un después de esto para ti. Hay un después de esto, de esa crisis. Hay un después de esto, de esa enfermedad. Hay un después de esto, de esa separación. Hay un después de esto, de esa amenaza. ¿Sabes por qué? Porque vienen tiempos de restitución para tu vida. Bueno, levanta la mano. Dios tiene otra victoria planeada para ti. Él quiere llevarte más allá de lo que en tu vida, hermanos queridos, tú has soñado en algún momento. Escúchame algo, recíbeme como profeta en esta mañana. Cuando usted pase por momentos difíciles, no se sorprenda, porque el diablo es un experto en decirnos, no, que vaya, vos no vas a volver a ser más nunca el de antes. Ah, imagínate, ya esa época pasó. Ya Venezuela no va a ser igual. Hermano, Venezuela no va a ser igual para el diablo, ¿sabe? Venezuela no va a ser igual para las tinieblas. Pero mientras usted mantenga la fe y la confianza, mira, al final tengo un testimonio. Lástima que la hermana no vino. Viene al segundo culto. De una palabra que Dios me permitió darle en estos días. Hermano, Dios no está limitado absolutamente por nada de lo que nos rodea a nosotros en el mundo terrenal. Cuando el diablo le diga, ve, ya tus mejores días pasaron. Cuando el diablo te diga, mira, ya aquí no vas a poder hacer nada, porque a veces pensamos que el diablo va a venir con los cachos y con el tridente de los diablitos Underwood.
Y no entendemos que a lo mejor la mujer es el diablo que te está hablando. A lo mejor es el marido el que te está hablando y es el diablo que te está hablando. A lo mejor es un hijo, a lo mejor es un jefe, a lo mejor es un vecino. No, que va, ya no hay nada que hacer. Hermano, usted tiene que pensar, ¿cómo que no hay nada que hacer? Si viene mi mejor momento, si viene mi mejor temporada, si llegan los momentos de restitución para mi vida en el nombre de Jesús. Usted tiene que permitirse que toda palabra de maldición, que toda palabra de negatividad, que le entre por un oído, usted tiene que permitir, hermano, que salga por el otro en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Levanta tus dos manos. Porque Dios te dice en esta mañana que después de la mala situación, después de la mala noticia, después de la decepción, después del dolor, hay una vida plena para ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Escúcheme, amado, si usted todavía no ha tenido su mejor momento, si todavía usted no ha soltado su mejor sonrisa de felicidad, de plenitud, si todavía no has logrado concretar tus mejores sueños, yo vengo a decirte en esta mañana que si usted permanece en la fe, ¿qué es la fe? Creer lo que Dios me dijo por encima de lo que veo. Porque el asunto, hermano, es que para nosotros, la mayoría, la realidad que estamos viendo, no se parece en nada a lo que Dios me ha dicho. Pero yo no tengo que ver con lo que estoy viendo, yo tengo que ver con lo que Dios me ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a vivir de toda palabra que saliera de la boca de Dios. Eso es lo que me tiene que sostener, eso es lo que me tiene que mantener. Dios lo dijo, yo lo creo. Dios lo dijo, yo lo creo. Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces, hermano, escúchame. Dios te va a sacar de esto. Levanta tus dos manos. Porque Dios en su poder y en su gracia y en su misericordia, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Va a ser, hermanos queridos, que vas a salir mejor de lo que eras antes en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que va a pasar con tu vida? Como el mineral, como el metal oro, que hay que pasarlo por tantas cosas. Hay que pasarlo hasta por el fuego. Hay que derretirlo. Pero ¿qué pasa con el oro después que pasa por ese proceso de purificación? Hermano, que resplandece y brilla más que antes. La Biblia nos habla de un Job. La Biblia nos dice cómo Job pudo atravesar tantas dificultades. Job perdió a los hijos, perdió las empresas, perdió su salud. Todo estaba tan mal en la vida de Job. Lo único que le quedó se le convirtió en el diablo para él. Porque eso fue lo que hizo la mujer de Job. Claro, la mujer de Job también estaba atravesando por lo mismo que atravesó Job. Y de hecho, hermano, yo pienso que para ella era peor. Porque Job no parió. Esa mujer parió a esos hijos. A ella le dolían los hijos. Pero la actitud, ¿qué le dice la mujer a Job? Si soy bobo, mantenéis la integridad, maldecía a Dios y terminá de morirte. Hermanos queridos, ¿qué le dijo la mujer a Job? ¿Qué le dijo el diablo a Job en la boca de la mujer? Job, esto no va a mejorar, ya aquí no hay nada que hacer. ¿Qué más vas a esperar? Si mira cómo quedaste sin nada, pa' colmo estás enfermo, lo mínimo que te va a pasar es que te vas a morir de eso. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Job en medio de ese dolor? Mujer, yo sé que mi Redentor vive. Yo estoy herido, yo estoy pelado, yo quedé sin nada, perdí las empresas. Pero ¿sabe lo que dijo Job? Pero todavía el Dios que me creó, todavía está en el trono. El Dios que te salvó, todavía está en el trono. Hermano, escúcheme, eso está más que comprobado, que la depresión
la detona, la activa una pérdida. Gente que en algún momento fue muy próspero, quizás tuvo negocios, tuvo una posición privilegiada en alguna empresa y que de pronto, hermanos queridos, porque es que es muy difícil esa transición de ponerse uno alpargatas y después de las alpargaticas ponerse unos zapatos originales, eso es una belleza. Hermanos, pero esa transición de los zapatos Gucci, de los Mario Hernández, a ponerte las coticitas que venden en Total, eso es terrible. Eso es terrible. No todo el mundo tiene la actitud para pasar, todo el mundo tiene actitud para subir de las cotizas, me disculpan, yo no sé si esto en algunos países se entenderá como con otra cosa que no sea una cosa mala. Pasó, hace años vinieron unos pastores de Panamá y los recibieron, un pastor amigo mío los recibe en su casa y les prepararon un cuarto, porque así era antes, eso para uno era un honor recibir un ministerio en la casa. Y uno de los muchachos, hermanos del pastor, le llega al pastor y a la esposa que estaban en la cocina. Pastor, mire, ya está listo su cuarto, está todo bien. Mira, ya tienen las toallas, ya tienen un par de cholas debajo de la cama. Me cuenta el pastor que el pastor lo miró y miró a la esposa. Hermanos, dice el pastor, porque me lo contó, que se le transformó el rostro al pastor. Y el pastor, viendo la actitud, le dijo: pastor, disculpe, ¿qué pasó? Que veo que su semblante cambió. No, hermano, porque ¿cómo va a decir que tiene par de cholas debajo de la cama? Y entonces le dice el pastor, le explica que las cholas son las cotizas, las pantuflas, no sé qué más. Ay, pastor. Porque resulta que de donde él venía, cholas se le dice a la prostituta. Entonces imagínense que le dijeron que tenía dos debajo de la cama. No, es una cosa muy loca. Por eso es que le digo que de pronto alguien no me entienda la palabra cotiza. Pero eso, hermano, de salir de las cotizas para ponerte unos Mario Hernández, oye, eso es una cosa muy bonita. Pero ¿sabe qué es tremendo, hermanos? Cuando después de estar en esa posición del Gucci, del Mario Hernández, usted sabe, tener que ir a Totar a buscar unos zapatos de $3, eso es terrible, hermano. Y no todos tenemos la actitud ni la confianza en Dios para creer que si en algún momento de mi existencia yo pude estar en ese nivel, pero que ahora por malas decisiones, por situación país, lo que sea, yo tengo que bajarme de ese nivel, tener la misma actitud de seguir creyéndole a Dios y de seguir pensando que todavía Dios está en el trono. Y que por muy difícil que sea la situación que esté pasando, yo me voy a levantar y yo no voy a dejar que esos pensamientos me nublen el corazón. Yo no voy a dejar que el diablo me envuelva en ese pensamiento de fracaso, en ese pensamiento de dolor, que entonces lo que hago es sumirme todo el día en no puedo, en no lo voy a lograr, en esto se terminó. Y entonces empiezan los demonios a alimentar esa actitud, esa situación. Y por eso es que tanta gente con crisis depresivas, si no se aprende a manejar esto a raíz de la palabra, terminan, hermanos queridos, hasta con intentos de suicidio. Dios me permitió vivir eso, porque yo era una de las que decía que yo no podía entender cómo un cristiano se pudiera deprimir. ¿Cómo es posible? Hasta que me tocó. Pero ¿sabe qué es terrible? La depresión. Pero ¿sabe qué es terrible? Cuando en medio de la depresión Dios te toma.
Cuando en medio de la depresión Dios te dice, el justo por su fe vivirá. Cuando en medio de tu depresión el Señor que te dice, no importa lo que sientas, no importa lo que veas, mi palabra está contigo, yo estoy contigo y de allí te vas a levantar en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana, hermanos, es probable que la muerte de tu esposo, la ruina del negocio, la traición de alguien te haya querido sumergir en ese estado de no querer ver las cosas más adelante. Pero Dios te dice en esta mañana, todavía estoy en mi trono y no he terminado contigo. ¿Sabe lo que dice la Biblia que pasó con Job? Dice la palabra que no solamente Dios lo sacó de ese estado en el que él estaba, sino que la palabra dice en el último capítulo de Job, ya en los últimos versículos, y restauró Dios el doble de todo lo que Job había perdido. Mes de abril, levanta sus manos. Dios va a restituir. Dios va a cumplir promesas. Vamos a ver milagros en esta casa porque ya los estamos viendo. Dios va a comenzar a manifestar sanidades increíbles en las casas. Dios va a manifestar, hermanos queridos, respuesta que no habías visto, que no estabas. Mire, hermano, aquí hay gente, me dice Dios, que la sorpresa de lo que Dios va a ser tan tremendo, porque gente que se olvidaron y pensaron que lo que Dios les dijo no lo iba a cumplir. Por eso va a ser la sorpresa. Dios te va a sorprender. Aquello que pensaste que ya no se iba a dar. ¡Ay, hermano! Escúchame esto. ¿Te deja ya el video? Quiero que vean esto. El viernes me envía alguien un video. Y me dicen, pastora, Dios es fiel. Resulta y acontece que en enero, febrero, yo le dije, no sé de qué estábamos hablando, creo que estábamos afuera. Y el Espíritu de Dios me dice, dile que la estación del carro se le terminó, que te viene una camioneta. Yo suelto la palabra. Ella me dice que sirviendo aquí hacen 2 encuentros. Dios le dio una palabra y específicamente le dijo camioneta. Ponelo ahí para que lo vean. Miren eso. Ahí está, ¿ve? Miren eso. Claro, ella me dio permiso para transmitir esto. Ella viene al segundo culto, la vamos a tener aquí en el segundo culto. Hermanos, escúchame. Yo quiero que pongamos una lista ahí de declaraciones. Yo no sé si la persona que está al lado tuyo está pasando por momentos de depresión. No sé si alguien le dio una mala noticia. Satanás tuvo un diálogo con Dios. Y en más de una oportunidad, dice la Biblia que Dios le dijo al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Y Dios le dice, ¿tú no ves cómo me teme? Y el diablo le dijo, ay, así le dijo, ay, ¿quién no te va a temer si lo habéis rodeado? ¿Quién no te va a temer así si lo tienes cercado? Lo tienes blindado. ¿Sabe lo que significa que el mismo diablo delante de Dios reconozca la que tiene alrededor de nosotros? Entienda, el diablo se lo estaba diciendo no a los demonios, se lo estaba diciendo al mismo Dios. ¿Cómo no te va a temer Job si tú lo tienes cercado? Hermano, deje la paranoia, ¿o yo? Era con la bobera esa, hermano, los demonios le tienen miedo a usted. Satanás reconoce el blindaje que Dios tiene alrededor de su vida. ¿Y sabe lo que? Tócalo. No me va a negar. Pasó el desastre que pasó. Y se volvió a presentar
el diablo. Y le dijo Dios, ¿te fijaste que el tipo no me negó? Entonces el diablo le dijo, claro, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo va a dar por su pellejo. Hermano, y yo viví eso. Porque he visto gente que han soportado las peores crisis de su vida. Yo he visto gente que se le han muerto hijos. Yo he visto gente que han quedado en la ruina y echan para adelante. Pero les dan un diagnóstico médico de que se van a morir y mire. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Tócalo, pero no lo destruyas. Porque todavía el diablo, para hacerte algo a ti, tiene que pedirle permiso al que está arriba. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que hirió el diablo con una sarna, con una lepra, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Desnudo salí del vientre de mi madre. Y allá voy a volver. Jehová dio, Jehová quitó. No. Hermano, se nos parte una uña. Le roban la batería al carro. Se dañó la unidad del aire y estamos hasta maldiciendo. ¿Qué? Y de una vez empezamos a atacar los diezmos y las ofrendas. Mira, Job te van a llamar a vos por la resistencia que tenéis. Que medio te miran, María, no queréis venir para la iglesia. Que porque alguien no se quema, hermano. Pero ¿qué me dice a mí la Biblia? Quiero que se ponga de pie en esta mañana. David conquistó el corazón de Dios. Ay, porque David era beriano. Y dígame, ¿cómo es eso, pastora? ¿Qué sabía David que le gustaba a Dios? Que le cuidaran su casa, que amaran su casa. Y eso fue lo que David hizo. ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabemos nosotros que ama a Dios? Que amemos a la gente, que le sirvamos a través de servir a la gente. Y hermanos queridos, yo he visto que la gente en esta casa que le sirve a Dios tienen los cielos abiertos. Yo quiero que esté a tu lado y vamos a declarar. Son 8 declaraciones que vamos a hacer. Yo no sé cómo van a hacer los adoradores, pero quiero que las declaren. Están ahí. Yo quiero que usted mire las pantallas. Los que están aquí tienen el televisor. Los que están de frente. Porque hermanos, llegó el tiempo de restitución. Llegó el tiempo de restitución. Después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has perdido, después de todo lo que has sufrido, después de todas las situaciones emocionales, familiares, económicas, de salud, viene restitución. ¿Y sabe lo que significa restitución? Poner las cosas en el lugar donde estaban. Volver otra vez, hermanos queridos, al punto. Promete y tú lo vas a ver con tus ojos. Así que diga conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Primero, el mal no dura para siempre. 2, las aflicciones no son eternamente. En medio de la escasez cosecharé abundantemente. La adversidad y la tormenta pasan. Las tinieblas terminan. Resistiré al diablo. Dígalo. Llega, se manifiesta. Nada de lo que he hecho para el Señor, lo que he hecho, se me devolverá. Se me devolverá. Se me devolverá. Tiempo de restitución, tiempo de recompensa, tiempo de recompensa, tiempo de recompensa en esta mañana. Quiero que levantes tu mano y que le digas a Dios que lo adoras y que le digas a Dios que alaba su santo nombre y que le digas al Señor que le des las gracias
por la victoria que ya Él tiene reservada para tu futuro. Dile al Señor: Señor, yo no me importa lo que yo pueda estar pasando en este momento. Dígaselo: Señor, no me importa lo que yo pueda estar atravesando, Señor, porque sé que hay un después de esto para mí. Hay un después de esto para mí. Diga conmigo: estoy creciendo. Dígame: estoy volviendo más fuerte. Estoy más preparado para mi futuro. Estoy mejor equipado para cumplir el destino que Dios tiene para mí. Diga conmigo: lo que viene es mejor que lo que tengo. Lo que viene es mejor que lo que tengo. Dígaselo al vecino. Dígaselo al vecino. Lo que te viene, lo que te viene, lo que te viene es mejor, es mejor, es mejor. Aleluya.